Universidad de Bolonia. Esta universidad tenía estudiantes bolonienses, que pagaban sus profesores más famosos y mediante colectas les pagaban sus emolumentos, así, creando una humillante dependencia doctoral respecto a las naciones de grupos de estudiantes de otras universidades. En Bolonia tomaron el derecho romano como tema de estudio basándose en las tradiciones jurídicas y locales y de esta forma se dieron al ordenamiento jurídico de la Iglesia. En el segundo periodo los doctores eran tan escasos y de esta manera fueron sometidos a enseñar en las escuelas oficiales y municipales, 1189, a la promesa de permanecer en la ciudad. A causa de enfrentamientos muchos escolares forenses retornaron a su tierra de origen, para realizar nuevos asentamientos universitarios en Vercelli. Gracias a estas migraciones originó la universidad en 1922. Se formaron dos grupos de estudiantes, la ultramontana y la cismontana, enfrentadas con la comuna y por momentos contra las universidades de los doctores. En sus contiendas la corporación, un gran aliado donde el pontificado al inicio no tenía mayor interés por los estudios del derecho civil del carácter laical y sí por los comunico y de las áreas dependiendo de la jurisdicción y ofrecido en las escuelas monarcas y episcopales. En 1219 Honorio autorizó a la Iglesia de Bolonia para conceder la licencia al estilo de París gracias al genio político que liberó del poder comunal la corporación de los estudiantes de cánones y amparadas bajo el equilibrio de privilegios imperiales comunales. Esta unión institucional fue la raíz de la astronomía juntamente con el poder del saber en toda Europa. Finalmente la universidad supo adaptar a los poderes eclesiásticos y civiles. Este trabajo no fue fácil pero adecuado al modo, con complejas circunstancias se logró el reconocimiento de la autonomía universitaria. El primer centro de estudio general que recibió el permiso para expedir licencias, convirtiéndose, por tanto, en universidad, fue la de Bolonia en 1158 y procedía de la anterior escuela eclesiástica. Esta a su vez se originó como fusión de la escuela episcopal y la teológica del monasterio camaldulense de San Félix. Llamada oficialmente Alma Mater Studinorum, la universidad es una institución para alumnos de ambos sexos, mantenida por el Estado. Ofrece cursos de artes, economía, derecho, medicina, farmacia, matemática, ingeniería, agronomía, medicina veterinaria y pedagogía. La Universidad de París es una hermana menor de la Universidad de Bolonia. Tuvo una conformación paulatina a través de 3 periodos o fases. El primer periodo se inicia un incremento en la escolaridad y a causa de esto se pensó en crear escuelas filosofales rígidas por el obispo de este tiempo. Además habían escuelas que dependían de la abadía de los victorianos y otras escuelas tuteladas por los canónigos regulares. Cada una de estas escuelas fortalecieron una relación entre maestro y estudiante con temas de grupo social y académico. De lo contrario, las escuelas de conglomerado, las disciplinas de los maestros preferidos se basaron en enseñar y discutir. Decían que el estudio y el trabajo deben de estar de la mano del sentido de unión moral. Luego aparece un nuevo gremio que tenía poderes intelectuales. Los studium, ellos tenían un reconocido prestigio ya que se basaban en Dios, que donde se dedican a estudiar la pureza de alma. Gracias a la cantidad de escuelas hubieron desplazamientos de gran cantidad de personas en busca del saber al llegar a tal extremo de ser incapaces de albergar tan gran magno movimiento. La paz de la universidad no marchó como eran los deseos del clero ya que pensaban que la formación que se deben dar a los frailes eran tan solo de teología, filosofía, derecho y la medicina eran vedados o prohibidas para ellos. A causa de los perjuicios de Francisco de Asís hacia los estudios intelectuales, la orden franciscana admitió, como los dominicos, es decir, ellos buscaban la forma de enseñar, por medio de Dios, la necesidad de teología y la filosofía como herramientas de eficacia del apostolado. Viendo las diferentes formas de enseñar tanto de condominios y los franciscanos tomaron una enemistad y se pensó que las normas chocaban con la disciplina religiosa. Esto fue lo que produjo la separación de estas corrientes. Además se solicita la transacción en la lucha de solicitar una cátedra para la docencia de solo los mendicantes. De hecho está apaciguado la contienda por algún tiempo. Los enfrentamientos renacieron por discordias, pero ya los dominicos Alberto Magno y Tomás de Aquino. Además se manifiesta la autonomía y poder de Roma favoreciendo la presencia de los mendicantes. La corte de Roma, antes de revocar los privilegios de los frailes menores, se pronuncia que está contra la universidad. Se presentaron muchos problemas de jurisdicción y política. Algunos miembros de los Studium le escribieron al pontífice Celestino que todo lo que se enseñe debería de estar ligado con Dios y con autoridad del clero. Este se aprobó y a causa de esto se inicia una tensión entre la burguesía parisiense y la oleada de los estudiantes advenedizos. Sin Dios ni ley provocó disturbios en el enfrentamiento en los estudiantes y policías en 1192. Además en 1200 se produjeron enfrentamientos que obligan a Felipe Augusto a aceptar el fuero eclesiástico de la corporación espontánea de científicos y estudiantes. Segunda etapa.
Se dividieron en dos tendencias, la jurídica y la filosófica. Debido a sus diferencias en sus pensamientos críticos tuvieron algunos enfrentamientos, por tal razón decidieron dividirse. Los amantes del derecho se dividieron en dos corrientes, una es el partido del derecho romano, la base de la autonomía de la sociedad, y el otro derecho canónico, que tenía fundamentos de la sociedad religiosa, y como se ha de esperar triunfó la segunda, con el veto papal. Franciscano en 1214-1294 emitió profundos comentarios, que el conocimiento solo puede venir de la iluminación interior divina y no del estudio natural. Además habla, que el amor es el origen del conocimiento y no la razón de los sentidos, y se pensaba, que las reinas de la ciencia será la teología. La corriente agustiniana encabezada por San Buenaventura, de la Universidad de 1948 a 1957 se mantuvo a pesar de la conquista. La supremacía correspondía principalmente a la iluminación divina, separando la sabiduría de la fe y lo natural de la gracia. Estas ramas no le competían a la filosofía y de esta forma sería un preámbulo de la teología. Hacia 1970 aparece Tampier, que fue condenado por sospechosas de un irreductible paganismo. Esto nunca fue una condena papal. Debido a esto hubieron tensiones entre franciscanos y dominicos. En 1270 Tampier reincidió en condenar a 219 proposiciones a causa de errores filosóficos y teológicos. En la tercera etapa la Universidad de París tuvo que pagar un alto costo de su prestigio y de la especial confianza de los pontífices de la Iglesia de Roma, ya que eran los más potentes al servicio de la Iglesia para difundir la verdad religiosa, y si no pagarían serían la fuente inagotable de errores. De esta manera formaron una organización cuya estructura era la cristianidad. De esta forma culmina la tercera etapa, siendo la Universidad de París una organización de carácter especial cuya fuerza espiritual y moral no fuera parisiense ni francesa sino cristiana, un elemento a la Iglesia. El canciller de la Escuela Episcopal de Notre Dame auspició la formación de la segunda de las universidades en Europa, la de París. Esta fue la mayor y más famosa de todas, y por sus aulas pasaron figuras como San Alberto y Santo Tomás de Aquino, entre muchos otros. Desde su creación como centro experimental en Vincennes, en 1968, y a continuación, su implantación en Saint-Denis, en 1980, la Universidad de París ha llegado a ser un auténtico polo de enseñanza e investigación central en la región de Ile-de-France, en el ámbito de las humanidades. La especialidad de nuestra universidad son las artes, las letras y las ciencias humanas y sociales. No obstante, siempre hemos perseguido principalmente el objetivo de conseguir que los estudiantes comprendan mejor el mundo contemporáneo, al tiempo que les proporcionamos las herramientas que han de servirles para integrarse en la sociedad de modo permanente. Universidad de Oxford. Oxford tuvo acontecimientos similares a los de París y Bolonia, pero sin estar en presiones externas y haberse visto libre de las contiendas causadas por el ingreso de frailes mendicantes a la academia universitaria, aunque al estilo de las anteriores tuvo rivalidades con los burgueses al inaugurarse el ciclo XIII. En la ciudad de Oxford habían maestros que se basaban en circunstancias como cambios de la luna, 5 zonas de firmamento, las leyes de las estrellas fijas, los movimientos del aire, del sol y de la tierra. Pero en siglo XIII y XIII asimila que en virtud del derecho consuetudinario ofreció una gran variedad de servicios que determinaron su peculiar fisionomía educativa. Debido a las diferentes contiendas y la muerte ocasional en encuentros callejeros y amenazas de muertes por los ciudadanos de Oxford con los estudiantes inocentes, trajo consigo la dispersión de algunos estudiantes a Cambridge. 1209 se dispersionaron, lo cual subsisten. Oxford acudió a Roma y obtuvo la visita al cardenal Nicolás Klein. En 1214 ratificó los derechos consuetudinarios adquiridos por el estudio. De esta forma pasó del derecho de sucesión, que arredraba a las autoridades locales. En 1932 a 1938 aparecen nuevos disturbios callejeros. A causa de esto interviene Enrique III, quien confirmó los derechos del estudio y fortaleció aún más el poder del canciller, concediéndole la facultad de encarcelar a quienes lesionaran a cualquier miembro de las universidades. Años más tarde se encendieron llamadas de discordia entre la Universidad de Oxford y el reocupado el monarca, con asuntos políticos, y favorecía a la universidad por la sede pontificia. No pasaron a mayores los problemas. En efecto, el Papa Inocencio IV había puesto la naciente universidad con las palabras bajo la protección de San Pedro. Oxford fue famoso por sus estudios en teología no tan desarrollados como en París. El Papa no vio la necesidad de vigilar las actividades académicas. El canciller quedó más independizado de la sujeción al obispo. De esta forma el canciller pasa a ser miembro de la universidad. Esto quiere decir que en el campo administrativo no fue necesario un rector, porque las funciones
eran asumidas desde la universidad por el canciller. El ambiente universitario de Oxford ofrece otra peculiaridad adicional: residencias de estudiantes y dispensadores de medio de trabajo. Los colegios serían centros de estudio. De esta forma se fueron organizando edificios adecuados para cada uno de los estudios en Oxford. En cuanto a lo religioso, se basaron en algo muy superficial, siendo más libre a las ciencias. A la teología, Aristóteles fue el objeto de admiración, fijándose en curiosidades de elementos empíricos del aristotelismo. Las matemáticas y la óptica fueron las pasiones oxonianas. Un grupo de estudiantes ingleses formados en París se instalaron en las escuelas monacales de Oxford y organizaron los estudios como en su universidad de origen. El Papa Inocencio IV le privilegia con una carta de 1254. Fue el nacimiento de una universidad cuya fama perdura hasta el día de hoy, la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford, en el Reino Unido, es la universidad de habla inglesa más antigua del mundo. Se desconoce la fecha de fundación de la universidad, y tal vez no existió como un suceso en concreto, pero hay evidencia de actividades de enseñanza desde el año 1096. Cuando en el año 1167 Enrique II de Inglaterra prohibió a los estudiantes ingleses la asistencia a los colegios de estudios superiores de París, Oxford empezó a crecer. La fundación de las primeras residencias estudiantiles, que luego se convirtieron en los colegios actuales, data de esa época. Después del asesinato de 2 estudiantes acusados de violación en 1209, la universidad fue disuelta. Sin embargo, el 20 de junio de 1214 la universidad volvió a Oxford, con una carta de aceptación negociada por Nicolás de Romanis, delegado papal, lo que en 1231 le valió para recibir la carta de universidad.